Buenas noches, un gusto estar por acá. Formalmente iniciamos el día de hoy nuestro conversatorio sobre la Ley Marco de Cambio Climático. Les damos las bienvenidas. Mi nombre es Sebastián Miranda Orenes. Soy docente del subsector de gestión ambiental y de la Unidad Regional Huetar Caribe y soy máster en gestión ambiental y desarrollo sostenible. El subsector de gestión ambiental del Núcleo de Tecnología de Materiales de Lina le da la más cordial bienvenida a este webinar en el que compartiremos con el licenciado Carlos Wong Bonilla, asesor legislativo sobre los elementos claves de la propuesta de ley marco de cambio climático por Costa Rica. Es importante indicar que vamos a realizar un primer bloque de preguntas con nuestro invitado a forma de diálogo con el fin de abarcar las principales principios o los principales elementos de lo que es el proyecto de ley. Posteriormente vamos a atender las consultas o comentarios de parte de la audiencia. Ustedes van a tener la posibilidad de hacer preguntas por el chat y en el momento en que alguna quería abrir el micrófono para hacer la interacción, por favor indicárnoslo para poder, con la mano levantada, para poder darle el espacio. Antes de iniciar, me gustaría también aprovechar esta pequeña presentación que estaremos compartiendo con ustedes para darles a conocer un poco sobre nuestro subsector de gestión ambiental y la oferta curricular que podemos, ¿verdad?, ofrecerles y así puedan ustedes solicitar nuestros cursos o nuestros servicios en cada uno de los centros de formación en todo el país. Para esto le quiero dar el pase a la máster Joana Díaz, quien es docente de gestión ambiental de este subsector. Yo... Hola, muy buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por compartir este espacio el día de nosotros. Creo que por la cantidad de personas que se están conectando y que se inscribieron, hablan muy bien del interés sobre esta ley marco que beneficiosamente hoy contamos con la participación de don Carlos. Les voy a comentar así brevemente nada más, antes de iniciar con la actividad del día de hoy, sobre nuestros servicios, ¿verdad? En el subsector de gestión ambiental, habemos alrededor de 18 docentes de diferentes áreas técnicas, ingeniería química, química industrial, química como tal, biotecnología, etcétera, ¿verdad? Y entre los principales servicios que ofrecemos es la formación técnica, como programas educativos, donde lo que se busca es completar o formar totalmente en competencias de un estándar de formación con un título en grado de técnico y programas de habilitación, que en este caso lo que se busca es incluir alguna de las competencias de un estándar igual, pero en este caso, como son algunas de las competencias, no se incluye la figura del técnico. Además de esto, tenemos una serie de cursos de capacitación de forma independiente que estos buscan complementar o actualizar o especializar a las personas en competencias específicas. Y bueno, precisamente acá podemos ver algunos de estos temas en los que desarrollamos e impartimos servicios. Con respecto al recurso hídrico, el primero es el técnico. Este es un programa eh, educativo, ¿verdad? Con base a un estándar, que es el estándar de cualificación de tratamiento de aguas residuales. Este es de 696 horas. También tenemos el programa de habilitación de aseguramiento de calidad de agua potable. Este es con base al estándar de fontanería para acueductos rurales. Y además tenemos entre los cursos el de operario de piscinas, el de protección del recurso hídrico, un curso básico de saneamiento de aguas residuales ordinarias. También tenemos en el tema de residuos sólidos los cursos de gestión de residuos sólidos en establecimiento de salud y afines, y el programa operaria de centros de acopio de materiales aprovechables. Este está en un proceso de actualización actualmente. Y precisamente también el tema de residuos sólidos, estamos en un proceso de diseño de nuevos servicios con respecto a lo que es, por ejemplo, el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Otro tema en el que estamos
en el que podemos dar servicios es en lo que son sistemas de gestión ambiental o implementación de sistemas de gestión ambiental. Con respecto a esto, tenemos el programa de habilitación gestión ambiental para organizaciones con base al estándar de cualificación sistemas de gestión ambiental y ecoeficiencia. Este programa este año, el estándar este año se trabajó y está también en un proceso de actualización totalmente reestructurado. Y con respecto a cursos, tenemos, por ejemplo, el curso de estrategias para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en organizaciones, lo que son los programas de gestión ambiental, PGI, que este está en un proceso de actualización, el de gestión de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual da una guía para que las empresas puedan hacer un primer inventario de emisiones de gases de efecto, y el de carbono neutralidad en organizaciones, que la idea es también que se continúe después del inventario en un proceso de carbono neutralidad. Como les decía, muchos de estos cursos están en un proceso de actualización. Tenemos que ponernos al día con lo que pide el sector empresarial ¿verdad? Con respecto a las necesidades. Muchos de ellos están de forma presencial y también en plataformas virtuales, lo cual facilita que el estudiante pueda llevarlo y acomodarse en su tiempo. Y bueno, por el momento, eso sería el pequeño comercial. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Joana, por la presentación y bueno, les invitamos a investigar un poquito más y si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿verdad? Pueden contactarnos, ahí nos pueden buscar por internet y contactarnos en el subsector. También, no sé si Joana lo mencionaste, la parte de asesorías y técnicas que podemos ajustarnos a las necesidades de una organización y a darle un servicio un poco más personalizado si fuera el caso. Bueno, ahora sí, para entrar en materia, quisiera darle la bienvenida a Carlos, ¿verdad? A nuestro invitado del día de hoy, Carlos Bonilla, quien es licenciado en Derecho con énfasis en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica. En este momento está maestrando en Derecho y Economía del Cambio Climático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Actualmente funge como asesor legislativo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, desde donde ha participado en proyectos de ley relevantes como tráfico de tierras, mancomunidades, honores positivos, caudales ecológicos, entre otros. En esta posición también ha dirigido la redacción de la iniciativa del nuevo Ley Marco de Cambio Climático de Costa Rica, que nos convoca el día de hoy, el cual se encuentra en la corriente legislativa bajo el expediente 24588 y sobre el tema que abordaremos, ¿verdad? Esta noche para en la propuesta que este proyecto de ley viene a traer. Entonces, agradecerle, Carlos, por estar acá, por sacar de su tiempo y atender nuestro llamado, ¿verdad? Como su sector nos interesa mucho promocionar este tipo de temas. No, Sebastián, muchísimas gracias a ustedes más bien por la invitación. Es un verdadero gusto y bueno, con toda la anuencia de en adelante discutir, analizar y encontrar las mejores formas para que este proyecto de ley ya deje de ser proyecto y pase a ser ley de la República. Eh, pues espero que sea una conversación muy, digamos, entretenida a estas horas de la noche, que se puede ser un poco complicado ya Claro. después de la jornada, pero ojalá que sea una conversación amena y pues un gusto estar acá. Perfecto. Te agradezco en serio por estas palabras iniciales y por el tiempo que vamos a compartir este momento. Y bueno, podemos iniciar, ¿verdad? Partamos del contexto climático actual, ¿verdad? Creo que en este momento nos está golpeando muy fuerte, ¿verdad? En muchas maneras la lluvia, las olas de calor, ¿verdad? Cada vez vemos diferentes situaciones. Ayer vimos un desastre, por ejemplo, en Valencia, España, donde fue tremendo la cantidad de agua que cayó. O sea, esto es una parte crítica que ya estamos dentro, ¿verdad? Además, tenemos un montón de acuerdos internacionales alrededor de la problemática de cambio climático, ¿verdad? Que es uno de los temas que más suena.
Y Costa Rica, ¿verdad? Y las mismas estrategias lo han pronunciado así, ha sido una especie de laboratorio para implementar políticas públicas ambientales y a partir de esto, ¿verdad? Ha venido trabajando en con bastantes estrategias nacionales, ¿verdad? Y a partir del 2009 aproximadamente, con las primeras estrategias nacionales de la parte de cambio climático. A partir de esto, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿por qué considera que es tan relevante entonces contar con una ley marco de cambio climático para el país y en qué consiste este proyecto de ley que se está proponiendo y qué se espera alcanzar con esto, Carlos? Sí, Sebastián, bueno, quisiera pues ir en orden, ¿verdad? Cada cuestión requiere de una, digamos, de una cierta precisión, ¿verdad? En la relevancia creo que va, digamos, directamente relacionada con el tema de tener o de contar con una regulación, digamos, ya propiamente jurídica, legal, que Costa Rica en este momento, pues ya a esta altura está debiendo. Este es un compromiso que, digamos, se había adquirido en el marco de las negociaciones y de la firma y ratificación del Acuerdo de París en 2016 y desde entonces este ha sido un tema que ha quedado ahí, digamos, en términos de regulación y en términos de seguridad jurídica, un poco al garete. Entonces, en términos de relevancia, creo que el proyecto que hemos presentado es pues un intento más. Ahorita quisiera como hacer digamos, una revisión muy rápida de algunos momentos importantes en términos de regulación. Y bueno, es desde el 2013 que hubo el último intento y bueno, esa es una primera razón, ¿verdad? Ya en otros términos, digamos, lo que viene a hacer esta ley es recopilar lo que ya está logrado en términos de política pública climática, en términos de política pública ambiental también, y darle, digamos, ese rango de ley, ¿verdad? Ese es un tema esencial, puesto que en términos de efectividad ya propiamente, muchas veces un decreto no basta. Y asimismo, entonces, por ejemplo, la gobernanza climática ha quedado solamente regulada por vía de decreto y no por vía, digamos, legal, como debería ser y como debió ser desde el primer momento. Entonces, ese es alguno de los temas importantes. El tema del financiamiento, por supuesto, entonces se viene a regular también. Entonces, para pronto empezar a ahondar un poco más, lo que se pretende acá es hacer una regulación marco, como lo dice su nombre, sobre todo lo relativo al cambio climático y no solo depender de las meras políticas públicas de un ejecutivo, ¿verdad? Que puede cambiar de dirección dependiendo de cada 4 años quién se elige, ¿verdad? Eso por un lado. Y lo otro, que se encuentre con esa efectividad eventualmente y que pueda ordenar la cuestión, que no nos deje solo también dentro de las, digamos, disposiciones, dentro de los acuerdos que se habían generado en París. Y esto es muy importante porque, a ver, París y las discusiones que se hicieron ahí entre países, ¿verdad? Hay que recordar que fueron 196 países los que firmaron este acuerdo, o sea que es casi absoluto el apoyo a nivel global. Em, ese apoyo eh, que se genera en un gran acuerdo global, digamos, internacional, tiene que traerse a tierra, tiene que traerse a la realidad específica de cada país. No basta con, digamos, hablar de mitigación, hablar de adaptación o hablar de otros términos que están dispuestos ahí en el acuerdo, sino que hay que decir cómo y, digamos, ese cómo hay que responderlo propiamente desde la realidad y las capacidades que tiene cada país. Eh,
sería un error pensar que Costa Rica tiene las mismas capacidades o las mismas posibilidades de un país desarrollado. Eso es absolutamente falso. Y entonces, a partir de eso, es que esta ley marco viene a dar una respuesta, al menos, o a tratar de regular estas cuestiones. Sí. Ahí se te apagó el micrófono, Carlos. Entonces, Sí, bueno, continuamos entonces con esta parte, ¿verdad? Que creo que es muy importante entender, ¿verdad? El alcance de esto y el contexto que nos trae la ley, ¿verdad? Como para poder atender todas eh, los retos que tenemos con lo que se nos acerca con cambio climático. Y bueno, a mí me gusta mucho un enfoque que le da el proyecto, que lo hace desde los conceptos de antropoceno y de ebullición climática, ¿verdad? Para quienes no conocen el concepto de antropoceno, ¿verdad? Es la idea de que propone Paul Crutzen en el 2002 aproximadamente, diciendo que entramos en una nueva era geológica, ¿verdad? Marcada por la actividad humana, dado que hemos venido transformando el clima, el uso del suelo y otros factores, ¿verdad? Y que entonces estamos dentro de una nueva era geológica completamente nueva. Y la ebullición climática, si no me equivoco, lo utilizó, ¿verdad? Un jefe de la ONU para hablar de que ya pasamos de calentamiento al punto donde está, ¿verdad? A punto de ebullir, realmente, a algo más grande que solamente calentar, ¿verdad? Cosas que son, conceptos que son muy importantes, ¿verdad? En la parte de los enfoques, dado como la vulnerabilidad, daños, pérdidas, mitigación y adaptación, ¿verdad? Que son necesarios abordarlo desde acá, incidir en nuestra política pública y en nuestra economía, y además donde no solo se impulsen estrategias para enfrentar las consecuencias de los cambios climáticos sobre los humanos, también a todos los seres vivos, ¿verdad? Y que pueden integrar también un enfoque de reconocimiento de derechos de la naturaleza, que es algo que está bastante en boga, y podemos aprovechar principios como el enfoque ecosistémico y de justicia climática, y así integrar enfoques más actualizados al de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que a veces se ha cuestionado un poco, como es el caso de la sustentabilidad, del desarrollo regenerativo. Es muy interesante porque una de las cosas que me llamó la atención del proyecto es que en un apartado dice que la sustentabilidad es como un derecho, ¿verdad? Se considera la sustentabilidad como un derecho. Entonces, Carlos, ¿nos podrías comentar cómo este proyecto, cómo desde este proyecto se podría impulsar, ¿verdad? Un cambio en la visión del país o de la política pública para movernos un poquito más a una visión más biocéntrica o más ecocéntrica, ¿verdad? Abandonando un poco esa perspectiva ecocéntrica de beneficiar solo a la parte humana y sino más bien incorporando otros elementos que podrían darnos paso a buscar una armonía mayor con la naturaleza. sí. La iniciativa contiene algunos abordajes esenciales, ¿verdad? Nosotros consideramos que el enfoque, digamos, o como sea que tenga que abordarse la cuestión climática, tiene que hacerse desde, digamos, un conocimiento científico, ¿verdad? Eso es también que comprenda los principales hallazgos de las ciencias naturales y de otras ciencias sociales, etcétera, alrededor del fenómeno climático. Ahí se genera entonces dentro de la gobernanza un comité específico de estudio científico, ¿verdad? Que ya existe, pero que, bueno, se le da financiamiento, se articula con otros órganos y entes, de forma que entonces pueda irse abordando más allá de este enfoque. Creo que el tema del enfoque antropocéntrico es más bien el error y la razón por la cual estamos hoy en día en el estado en el que estamos, ¿no? Es un enfoque que ya viene, digamos, viciado de esa puesta del ser humano como el principal, ¿verdad? No solo el principal causante, sino el principal beneficiario de cuantas acciones sea que se vayan a tomar
con esta ley marco y con cualquier acción climática. En ese sentido, lo que quisiera también, por eso ponía aquí estas dos definiciones, ¿verdad? Como para entender y limpiar un poco la conversación y la discusión, qué entendemos o qué entiendo, al menos, o bajo qué premisa es que parto de esta visión tanto biocéntrica como ecocéntrica, siendo la biocéntrica una postura ética, ¿verdad? Que reconoce el valor intrínseco en todos los seres vivos, independientemente de su valor instrumental para los humanos. Eh, Eso lleva a una discusión profunda, por supuesto, y ha llevado una discusión de décadas. No es un término nuevo, como ustedes pueden ver en ese momento, Taylor lo estaba diciendo desde los 80s y así, por ejemplo, la discusión climática también viene desde muy, pero muy atrás, ya décadas atrás. Esto no es un tema reciente en ese sentido. Por otro lado, la visión ecocéntrica habla de una visión del mundo que sitúa el valor intrínseco en todos los elementos de la naturaleza, no solo en aquellos que son útiles para el ser humano. Creo que, dados los acontecimientos, dados los hechos en los que nos encontramos, dada la gravedad en la cual los sistemas climáticos se están comportando, que se han venido anunciando, digamos, repito, por décadas, esa visión y digamos, primero, esa visión del mundo a la que se refiere la visión ecocéntrica ya se vuelve más que evidente, ¿verdad? Ya es que esos elementos de la naturaleza están respondiendo más allá de que el humano quiera o no, o entienda o no, ¿verdad? Y eso es digamos, eso es un hecho concreto. Lo otro es que entonces, a partir de ese hecho concreto, pues se trate de dar una respuesta, ¿verdad? Más amplia, y en ese sentido es donde me parece a mí, desde mi interpretación, que entra esta construcción más ética, dentro de la cual entiendo que se integraría una visión normativa, que es la que estamos tratando de implementar a través de la ley marco. Em, los alcances de esta ley, eh, pues se pueden visualizar, pero difícilmente se terminan de entender ya en su aplicación. Voy a poner un ejemplo. Em, el solo hecho de que ya Costa Rica tenga digamos, una entidad especializada en entender estos cambios de los elementos de la naturaleza, ya puede contener en sí esas acciones y las políticas públicas que de ahí surjan una visión ecocéntrica, si se quisiera, ¿verdad? Si se atendiera de esa forma desde, por ejemplo, el Ejecutivo y desde las instituciones que se encargan al respecto. Eh, y entonces estas tendencias, lo que quiero decir es que estas son discusiones mucho más profundas que se van a tener que ir integrando, pero que la ley marco lo que viene es a posicionarlas como tal, como un fenómeno, ¿verdad? Un fenómeno complejo, un fenómeno transnacional, transfronterizo, que supera, por supuesto, el mero país o la mera intención de un país, porque hay como lo decía Guterres, de hecho, el secretario general de las Naciones Unidas actual, pues estamos ya en un momento de ebullición. Digamos, ya vos lo mencionabas al inicio, ayer en Valencia, en medio Valencia, aparece con una de las mayores catástrofes naturales que ha tenido en la historia. Quien no quiera ver eso, quien quiera negarse a eso, bueno, yo, digamos, ahí nada más, lo preocupante sería qué sería lo que está, y voy a ser un poco tosco, qué será lo que está consumiendo esa persona que no logra atender que esos son hechos inminentes, ¿verdad? Y lo mismo pasó en Estados Unidos hace un par de semanas también, y así va a seguir sucediendo. La ciencia climática en eso es contundente y viene haciendo análisis y introspección y también generando consensos y discusiones profundas interdisciplinarias sobre esas repercusiones ya desde hace décadas. Entonces, me parece que por ahí, para responderte esta pregunta muy puntual, pues me parece que es desde ahí que la ley marco vendría a atender, es decir, es poner sobre la mesa una vez más la cuestión climática como una problemática real
que nos va a representar a nosotros como país, digamos, en vías de desarrollo o de tercer mundo o cualquiera categoría que se quiera asumir, unos retos bastante altos en términos de vulnerabilidad. Son súper importantes, ¿verdad? Y más siendo Costa Rica, ¿verdad? Un abanderado en esta temática, ¿verdad? Que pueda dar un paso tan importante como ya tener una legislación específica para cambio climático y que se comience a valorar otras formas de ver, ¿verdad? O otras formas de relacionarnos con la naturaleza tal cual. Otro de los puntos estratégicos que también me parece muy importante que aborda el proyecto de ley es la parte de la lucha por igualdad y equidad de género, ¿verdad? Algo que lamentablemente a veces se polariza mucho, pero que es necesario, ¿verdad?, abordarlo cuando hablamos de temas de justicia social y justicia ambiental, ¿verdad? Y hay que seguir, ¿verdad?, haciendo un esfuerzo grande para ir reduciendo esas brechas existentes y además considerando los ODS, ¿verdad?, donde específicamente el objetivo 5 es muy específico en esta parte de trabajar y luchar para reducir la brecha de género y la equidad. ¿Por qué consideras vos que es importante incluir la perspectiva de género en una ley marco, ¿verdad?, en ese sentido? ¿Y qué está proponiendo el proyecto de ley en relación a todo este trabajo? Bien, nuestra propuesta, nuestro proyecto de ley es absolutamente consciente de que este es como mencionaba ahora, este es un tema que nos afecta absolutamente a todas las personas. Esto, y digamos, esto tiene que aproximarse desde una perspectiva de género porque sobre, por ejemplo, las mujeres recae una carga ya, digamos, ampliamente registrada, por ejemplo, en términos de crisis. El papel de las mujeres es un papel diferenciado. Este es un papel que tiene que comprenderse simplemente. O sea, este es una integración ya, digo, inherente. No se puede hablar de cambio climático si no se habla de perspectiva de género. No se puede hablar de cambio climático si no se habla de forma, digamos, mucho más global en todos los términos posibles. Em, entonces, el proyecto de ley viene, así como con otros instrumentos de política pública que se han generado en años anteriores, viene a integrar lo que ya existe, pero a dotarle del rango de ley, no a dejarlo como un mero saludo a la bandera, digámoslo así, sino dotarle de ese rango de ley y con ese rango de ley entonces hacerlo exigible. ¿Dónde? Frente a tribunales, frente a las instituciones, frente a la administración pública, ¿verdad? Este, hace un poquito más de un año se presentó el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, que fue un producto que se hizo con el INAMO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el MINAE, y la ministra de la Condición de la Mujer. Ese producto ya está, digamos, ya tiene efectos. Pero, ¿cuál es el problema? No es, si por ejemplo estas instituciones deciden no hacer nada, no hay ninguna consecuencia, verdaderamente. Entonces, la ley marco viene, agarra este documento y lo integra a la ley para que entonces se vuelva más ejecutable, digámoslo así. Entonces, el documento, digamos, lo que hace es señalar acciones diferenciadas de mitigación, acciones de adaptación, ¿verdad? Desde la perspectiva de las mujeres y también esto tiene que responder a la implementación de los compromisos nacionalmente determinados que Costa Rica, digamos, tiene que responder ante la Convención Marco de Cambio Climático y según las obligaciones que tiene frente a las naciones, ¿verdad? Si me permitís, Sebastián, quisiera entrar un poco en detalle, ¿verdad? Digamos, Adelante. de dónde en la ley es que está, y así con otros temas, ¿verdad?
vamos a ir poco a poco, espero, pues señalando en el proyecto de ley dónde es que están estos temas señalados y un poco quizás hacer alguna discusión al respecto, porque no quisiera tampoco solo hablar de forma simbólica o de forma, digan, voy a ponerlo también de forma muy llana, no quisiera hablar bonito sin que eso tenga un contenido específico en la norma y que las personas que están acompañándonos puedan entonces ya una vez que tengan a mano el proyecto de ley, que hago el breve anuncio, este proyecto se puede encontrar en internet fácilmente, nada más se tiene que poner el número de expediente, que es 24.588, y a partir de ahí ya se meten con el documento y pueden irlo leyendo y digamos desenmarañando y criticando todo lo que gusten. Entonces, propiamente el tema de la perspectiva de género está en el artículo 16 para empezar. Se titula Inclusividad e Igualdad de Género en la Acción por el Clima. Y entonces aquí es donde me refería hace unos minutos. La administración del Estado va a reconocer esos impactos y capacidades diferenciadas entre los géneros. Eso no, digamos, eso ya lo hace legalmente una obligación al Estado. Ya no es si quiere o no, ya no es facultativo, es una obligación. Eh, ¿Qué más tiene que hacer el Estado? Tomar decisiones informadas, o sea, basadas en ciencia, basadas en conocimiento, no basadas en corazonadas, en impresiones, sino en datos, ¿verdad? Que permitan reducir estas brechas y desigualdades multidimensionales frente a la crisis climática. O sea, de forma muy concreta, hay fenómenos que suceden a raíz de la crisis climática, inundaciones, olas de calor, etcétera. Bueno, esas desigualdades que se generan entre por ejemplo, una mujer que tiene que cuidar a sus hijos, además con olas de calor, bueno, eso, entonces, ya con esta norma se está obligando al Estado a tomar acciones al respecto. ¿Cómo? Planificando y gestionando iniciativas climáticas diferenciadas, ¿verdad? Entonces, esa es una primera parte de este artículo. Tienen que ser, además, medibles, verificables y reportables. Una vez más, no es si puede y si es una acción, no tienen que ser acciones concretas y esas acciones se tienen que medir en el tiempo. Si se implementa, digamos, un programa de asistencia a las mujeres por olas de calor, bueno, en 2 años, en 5 años, en 10 años, están sirviendo esas acciones. Sí, no, ¿por qué? ¿Verdad? Y bueno, esto, ahí tendrán la norma. Luego, en el artículo 19 del proyecto de ley, ya propiamente en la estrategia climática de largo plazo, esta es una estrategia que forma parte de las obligaciones que se asignan por parte del Acuerdo de París y que un montón de países ya tienen implementada esa estrategia climática, ya Costa Rica la tiene también, pero ya con esa estrategia y en el proyecto de ley lo que se hace es también de dotarle de obligatoriedad a esa estrategia, ¿verdad? Entonces, este documento estratégico tiene los lineamientos generales de largo plazo, o sea, esto es de aquí a 2030, de aquí a 2050, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia para integrar, digamos, estos aspectos de género, pero también otro montón, como por ejemplo principios ecológicos, bioeconomía, el crecimiento verde, ¿verdad? Cómo mientras estamos en esta crisis podemos desarrollarnos de alguna manera, ¿verdad? No solo estar en una posición o en una estrategia defensiva, sino mientras tenemos estas dificultades, cómo no nos quedamos, digamos, atascados y entramos en una línea de pobreza mucho mayor, no se profundiza, ¿verdad? El tema. Este, entonces, esa estrategia climática en el inciso K habla de que debe contener mecanismos de abordaje de género basados en el Plan de Acción Nacional sobre Igualdad de Género en la Acción por el Clima. O sea, ahí es donde se conecta con este plan que les comentaba, que ya se ha hecho desde el Ejecutivo, pero
dotándola y, digamos, integrándola a la estrategia más amplia de acá a los próximos 50 años. Exacto. Entonces, esos dos son los artículos propiamente del proyecto de ley que contemplan el tema de la perspectiva de género, que integran esa diferencia y que traen a la discusión ya, digamos, de entrada, esta diferencia de género, que no es un tratamiento igual, sino que tiene que ser especial, diferenciable. Súper. Muchas gracias, Carlos, por ampliar esta parte y ver ya específicamente dónde la ley nos da insumos, dónde la ley ya está estableciendo, ¿verdad? Estos puntos tan importantes en relación a este tema, ¿verdad? También nos gustaría ir abordando, ¿verdad? Esta parte, ya para cerrar este primer bloque de preguntas, una parte que es muy interesante y muy importante, que es la parte de fondos que permitiría fomentar la lucha contra el cambio climático en el país. La ley específicamente está hablando de una estrategia financiera de cambio climático, estaba hablando del Fondo de Protección Climática, está hablando de instrumentos económicos para la gestión del cambio climático y un financiamiento climático internacional y cooperación internacional. Entonces aquí estamos hablando ya de dineros, ¿verdad? Para que van a estar destinados para todo este trabajo que el país, ¿verdad? Se compromete a realizar. ¿Podrías explicarnos un poco cada uno de estos fondos y cuáles mecanismos se están proponiendo para financiarlos y sostenerlos a lo largo del tiempo? Por Carlos. Claro, Sebastián, con mucho gusto. El tema, digamos, antes de entrar en este punto, quiero hacer algunas aclaraciones. El tema es técnicamente complejo y es una primera propuesta que se hace por parte de la iniciativa de cómo abordar este gran problema, crisis ante la que nos enfrentamos y nos vamos a seguir enfrentando por los próximos años. Como les decía hace unos minutos, de nada sirve hablar bonito si no hay, digamos, acciones concretas y quizás esas acciones concretas no pueden tomarse si no hay plata, ¿verdad? Si no hay dinero, todo se queda digamos, en un discurso muy bonito, pero no, está difícil, ¿verdad? Poder entrarle a todo lo demás. Lo otro no podría pasar. Entonces, igualmente, dentro de la ley es en el artículo 27, a partir del artículo 27, donde hay toda una sección, es el capítulo justamente de mecanismos de financiamiento climático, donde empezamos por una estrategia financiera de cambio climático, ¿verdad? Entonces, esta es una estrategia principalmente orientadora de esa contribución del sector público y privado nacional, ¿verdad? Eso quiero hacer esa aclaración, es a lo interno que vamos a tratar de resolver nuestras propias problemáticas, ¿verdad? En primer lugar. Entonces, ¿cuál es un objetivo, digamos, trazado para esa contribución? Bueno, bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Adaptarnos a las dificultades que va a traer el cambio de los sistemas climáticos. Y entonces, esa primera estrategia, ese es el gran objetivo que tiene, ¿verdad? Esos objetivos están alineados a la estrategia de largo plazo de la que comentaba hace unos minutos y también a la contribución determinada a nivel nacional o nacionalmente que se tiene que presentar frente a la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces, igual se conecta, no es una estrategia suelta, sino que esa estrategia se conecta con otros mecanismos y otros digamos, instrumentos. Esa estrategia va a ser elaborada por Hacienda en coordinación con la Dirección de Cambio Climático y la Comisión Interministerial para el Cambio Climático. El tema de la coordinación en este proyecto de ley es transversal, o sea que está en todo el proyecto se va a ver
este deber de coordinación. Este tema climático es un tema intersectorial, es un tema que se tiene que ver igual, como les decía ahora, de forma transnacional, o sea, va más allá de las fronteras, va más allá de los sectores, va más allá de los intereses particulares. Se tiene que coordinar, el Estado tiene que coordinar, y por eso se crea ya dentro de la gobernanza una comisión interministerial. Se crea por ley, porque ya se supone que existe desde hace bastantes años, pero si ustedes me preguntan, yo no la he visto, ¿verdad? Yo no he visto dónde están, ni qué hacen, ni nada. Entonces, esto es un poco esa coordinación. ¿Quién guía eso? Bueno, el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Es un primer intento. Eso con coordinación de la Dirección de Cambio Climático, porque es la dirección especializada en la materia. Es quien va a concentrar todo lo relativo al tema especializado climático, y a partir de eso se envía esa información y ese conocimiento a los ministerios según sus intereses particulares sectoriales. Entonces, ¿qué contiene? Digamos, nosotros pusimos un mínimo. Como les decía, no es una receta mágica, no es una propuesta inamovible, sino que más bien lo que pretende es generar la discusión necesaria, técnica, para poder dotarle de mayor efectividad a la ley. Entonces, ponemos un mínimo. Contendrá al menos que, bueno, mecanismos y acciones para la identificación de financiamiento climático, para su adecuada contabilización en materia de finanzas y gasto público. Se tiene que contar con una metodología que las autoridades sectoriales tienen que seguir para identificar fuentes de financiamiento de cada instrumento de gestión de cambio climático. Eso tiene que considerar procesos que establece la Dirección de Presupuestos, es decir, que la administración pública tiene que empezar a dotar de financiamiento para materia climática, y entonces eso tiene que definirse por medio de metodologías y tiene que atenderse de esta manera el tema de la estrategia. Mecanismos para promover inversiones que tengan la finalidad también de desarrollar digamos, de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y permitir adaptarnos a digamos, los embates, la conflictividad que va a generar los cambios en los sistemas climáticos. También acciones de fomento y desarrollo de capacidades en materia de financiamiento climático en los sectores público y privado. Esto se va a complementar ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay financiamiento, sí hay financiamiento, hay dinero, pero ¿cómo se dispone? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se pide ese dinero? ¿Cómo se piden esos fondos? ¿Cómo se piden o cómo se gestionan esos instrumentos? Bueno, pues tiene que haber una capacidad suficiente de las instituciones y también de los sectores para poder atraer esa inversión, para poder atraer ese capital destinado a acciones climáticas propiamente. Y bueno, esas acciones también de fomento para la gestión de riesgos están asociados necesariamente al cambio climático en el sector financiero. O sea que aquí se genera, aquí ya se amarra el sector financiero y se dice, ustedes tienen que tomar acciones concretas dentro de esta estrategia financiera. Esa es, en primer lugar, les repito, la estrategia que debe seguirse por parte de la administración pública y por parte también del sector privado. O sea, esto es de alcance nacional, esa estrategia, ¿no? Esa interacción tiene que ser nacional. Lo mismo que el tema de la perspectiva de género. Tiene que haber un diagnóstico, tienen que haber datos concretos, cuánto se está gastando. Si hay un fondo de dinero que ingresa con la finalidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono, lo está logrando, cuánto tiempo dura, etcétera. Todos esos son diagnósticos, o sea, esos diagnósticos tienen que contener toda esta información para la toma de decisión. Claramente este es un artículo amplio, ¿verdad? Claro. Esa estrategia tiene que actualizarse cada 5 años y tiene que correlacionarse con las contribuciones nacionalmente determinadas.
También esto es importante, el Ministerio de Hacienda deberá informar anualmente de los avances de esta estrategia financiera a la Comisión Interministerial para el Cambio Climático. Esto es un mecanismo que se habilita para la toma de decisión. Bueno, está sirviendo esa estrategia, está siendo efectiva. Están teniendo los sectores el financiamiento suficiente para abordar desde sus capacidades y desde su perspectiva el sector, ¿verdad? Eso tiene que informarlo, digamos, el Ministerio de Hacienda. Ahora, como ya un primer instrumento, en el artículo 28 se habla del Fondo de Protección Climática. Ese Fondo de Protección Climática pretende financiar de forma total o parcial proyectos, actividades o acciones concretas de mitigación, adaptación, respuesta a daños y pérdidas y que contribuya, digamos, a enfrentar las causas y los efectos del cambio climático desde un principio de territorialidad tributario. O sea que también hay una diferenciación territorial. No todos los sectores, digamos, no es lo mismo hablar del gran área metropolitana que hablar de las costas, que hablar de la ruralidad. O sea, hay diferentes alcances y eso tiene que comprenderse. O sea que ese financiamiento tiene que pensarse también en estos términos. ¿Y qué es lo que pretende ese fondo? Financiar acciones climáticas, o sea, mitigación, adaptación, para bajarlo más, digamos, a la tierra, sistemas de alerta temprana en materia de adaptación y de gestión de riesgos. Bueno, va a haber un temblor de tal magnitud, o va a haber un tsunami, o va a haber digamos, algún deslizamiento. Bueno, habrá un fondo de protección específico, que es este fondo de protección climática, de donde se debe o se puede sacar total o parcialmente el dinero para establecer estos mecanismos de alerta temprana, para evitar entonces que haya, digamos, para evitar que la población perezca, es decir, que puedan evacuar a tiempo las personas frente a un riesgo inminente. Lo otro, digamos, se deslizó la montaña y bueno, ¿de qué pasa con las casas? ¿Qué pasa con la gente, las propiedades, todo? Bueno, esa es entonces una respuesta a daños y pérdidas. Se sabe que Costa Rica no tiene las posibilidades de adaptarse que, por ejemplo, tiene Chile en este momento, porque ha perdido tiempo valiosísimo y ha perdido también recursos y financiamiento valiosísimo, de forma que todavía hay un camino largo y es por eso que es mejor pensar de forma quizás un poco, digamos, bueno, voy a decirlo así, pensar en términos realistas. ¿Qué pasa cuando efectivamente caiga, bueno, como lo que pasó en Valencia ayer? Eh, la ciudad amaneció bajo escombros. ¿Quién se hace cargo de eso? Bueno, hay un fondo de protección climática que pretende tener o contener pues eso, fondos líquidos para poder atender estos temas. Eso sería administrado por la Dirección de Cambio Climático y entonces, ahora más específico, contendría préstamos concesionales, subsidios bilaterales, multilaterales, garantías, instrumentos de transferencia de riesgos, canjes de deuda enmarcados hacia la condonación de deuda, por ejemplo, lo que les estaba hablando de los daños y pérdidas. Y lo que pasó incluso con la pandemia, ¿verdad? Sectores completos endeudados, sin trabajo, encerrados en la casa. Bueno, no podés asfixiar a las personas. Entonces, estos son canjes de deuda que vienen con un reparo sobre la condonación de la deuda y esto, bueno, específicamente hacia proyectos de acción climática, de conservación, proyectos ecológicos inclusive, que lleven, y esto a propósito de la visión biocéntrica y ecocéntrica, estos proyectos ecológicos que más bien vengan a reforzar, por ejemplo, proyectos de reforestación que vienen a largo plazo a dar un tratamiento que permite, por ejemplo, amarrar la tierra más y evitar deslizamientos, ¿verdad? O sea, pensar ampliamente. Bueno, herencias, legados, donaciones.
Esto obviamente dentro de toda la legalidad, no hay nada, digamos, aquí espurio, pero eso por ese lado. Por supuesto, recursos del presupuesto ordinario extraordinario de la República, eso estratégicamente es absolutamente necesario. Si hay una catástrofe, si hay una calamidad específicamente, la Asamblea Legislativa debe tener la capacidad de entender ese momento específico y de dotar de presupuesto, del presupuesto ordinario o por la vía extraordinaria también, para atender esa situación. Entonces, se contempla dentro de la ley. Y bueno, ampliamente otros aportes que vengan de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Y esto último conecta. No quisiera extenderme demasiado, como les decía, este es un tema pesado, denso, es amplio, Claro. ¿verdad? Pero digamos, ya en el artículo 29 hay otros proyectos, actividades o acciones financiadas por el fondo, ahí se especifica mucho mejor, tiene que hacerse por medio de concurso público, lo cual lleva a la transparencia, ¿verdad? Y lleva a hacer una contratación pública ilícita, ¿verdad? Nada, repito, ilícito o espurio. Aquí voy a tratar de avanzar un poco más para llegar a uno de los, digamos, puntos que por lo menos a mí me interesa más señalar. Este es un informe de inversión climática, o sea, igual dentro de la transparencia, igual dentro de la medición, pero es el artículo de financiamiento climático internacional y la cooperación internacional. Ok. En ese fondo, al final, como vimos, se hace una disposición sobre financiamiento público, privado, nacional o extranjero. ¿Ok? Este financiamiento extranjero es digamos, artículo sobre financiamiento climático internacional y cooperación internacional. Hoy en día sabemos que hay financiamiento. Hay fondos, digamos, como el Fondo Verde del Clima, que están financiados por los países desarrollados, como una parte de sus obligaciones dentro del Acuerdo de París, que hacen ese gran fondo internacional. ¿Qué pasa? En casos como Costa Rica es sabido, y como un ejemplo muy concreto, creo que esto le va a llegar a más de uno, el tema del tren eléctrico, que se optó por un financiamiento del Fondo Verde del Clima. Pero pare de contar, hasta ahí llega. Solo es un proyecto y solo es un intento de Costa Rica por acceder a ese financiamiento climático internacional. Entonces, esta norma lo que viene a decir y lo que viene a hacer es, tiene que traerse ese recurso externo, ese recurso internacional, porque los países desarrollados tienen esa obligación de dar ese presupuesto, de dar ese dinero, ¿verdad? Pero, ¿y si no sabemos pedirlo? ¿Y si no sabemos cómo traerlo? ¿Verdad? Porque no hay personas formadas para esto. Es decir, para eso se necesitan personas que estén formadas en esta materia, en financiamiento climático, ¿verdad? Bueno, acá entonces se genera una obligación de, digamos, la administración pública deberá habilitar las plazas necesarias para que las personas funcionarias se especialicen técnicamente en el mejor método disponible para traer el financiamiento climático internacional en función del interés público nacional para las acciones de mitigación, adaptación y daños y pérdidas, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces ahí, ahí se genera una obligación a la administración pública. Ya no es, bueno, vamos haciendo lo que podemos, ¿verdad? No, no, aquí ya hay un deber para habilitar plazas exclusivamente para traer ese financiamiento y para especializar a las personas. Es un camino largo, pero hay una norma habilitante en este momento que se pretende, digamos, discutir y que se pretende que sea ley de la República, en este caso que lleve a obligar verdaderamente a la administración. Ese es el tema que quisiera como señalar, ya para no hacerlo demasiado tedioso, pero por ahí anda el asunto de la
de los mecanismos de financiamiento, y me disculpo si ha sido un poquito aburrido, pero bueno, No, es no, aburrido no. importantísimo. Creo que es muy importante y sí, obviamente, tal vez es el tema, ¿verdad? Que podemos ampliar más en ese sentido. No tanto los principios y demás, sino porque ya aquí estamos hablando de mecanismos muy puntuales, ¿verdad? Y creo que sí son muy importantes de conocerlos, porque muchas veces pasa, ¿verdad? De que nos quedamos en la superficie de todas las propuestas, pero aquí está, ¿verdad? Algo importante que es cómo vamos a trabajar y de dónde van a salir los recursos, que también, ¿verdad? Ya históricamente ha pasado de que hacemos proyectos de ley, ¿verdad? Y no dotamos de los mecanismos de financiamiento necesarios para que puedan ejecutarse. Entonces quedaron meramente en el papel. Entonces, todo este tiempo que has tomado creo que es valiosísimo, ¿verdad? Para poder entender un poco más la estructura final de financiamiento, ¿verdad? Que va a tener todo este marco de proyecto. Bueno, vamos a pasar ahora a hacer algunas consultas que ya tenemos en el chat. Agradecerle a las personas que se han tomado un tiempo por escribirnos. Y si alguna persona posteriormente quiere también participar y hacer una consulta por micrófono a Carlos, por favor, nada más nos levantan la mano y alguna de las compañeras nos va a habilitar la palabra. Antes voy a iniciar con las preguntas que tenemos ya en el chat para que nos ayudes a abordarlas, Carlos, por favor. Bueno, inicialmente Helen Mora nos pregunta, ¿verdad? Si la propuesta de ley marco considera a la población rural en condición de pobreza. Entonces, no sé cómo aborda esta temática el proyecto de ley. Sí, la propuesta tiene un artículo dedicado exclusivamente a la materia de mesas territoriales. Ahí también se generan algunas obligaciones y alguna articulación, no alguna articulación, sino una articulación sistemática para atender de forma territorial y de forma diferenciada poblaciones digamos, en condición de pobreza, pobreza extrema, y va mucho de la mano con todo lo que venimos conversando, esa diferenciación, esa transversalidad de los mecanismos de financiamiento de forma intersectorial, ¿verdad? Viene contemplado, sí. Hay un artículo, repito, que es sobre mesas territoriales y esa sección que tiene que ver específicamente también con la participación ciudadana y demás aspectos que conectan necesariamente con problemáticas locales específicas y además sectoriales. Entonces, la respuesta es sí, y insto a esta persona, no sé la persona quién es, pero insto a la persona a estudiar el texto y por supuesto a escribirnos y a darnos sus apreciaciones, y si considera que hay algunas formas de mejorar el texto, pues total apertura. Perfecto, gracias. Sí, Helen Mora es compañera nuestra, ¿verdad? De su sector y creo que es una pregunta bastante atinente. Y si no mal recuerdo, leí, ¿verdad? Hay un enfoque muy importante a nivel de texto también, que es la parte de participación ciudadana, ¿verdad? Que es uno de los principales ejes de trabajo que tiene el texto. Ujú, Además nos pregunta ella también por los refugiados climáticos, ¿verdad? ¿Cuál es ujú, la postura que tiene la ley respecto a los refugiados climáticos? ujú. Es un tema interesantísimo, digamos, en términos de la estrategia y de la confección de esta ley. Tuvimos una serie de cuestionamientos en el proceso de confección, no solo en este tema, sino en otros, donde digamos, decidimos dejar el tema de las personas refugiadas y el tema de los flujos migratorios y de las migraciones para constituirlo en otra norma especializada. Esa es una problemática que tiene que ser abordada de forma muy concreta, también de forma, es decir, en sí mismo esa es una problemática, pero lo que hace esta ley marco es generar justamente ese entronque, esa base para a partir de eso empezar a generar legislación especializada en cada una de esas problemáticas y en cada una de esas requerimientos mucho más profundos de la población, ¿verdad? Y digamos, como les he comentado,
el enfoque ya necesariamente en términos climáticos jamás puede ser solo nacional, sino que tiene que ser también, digamos, transnacional y transfronterizo. Entonces, esto se comprende, esto se discute en la exposición de motivos del proyecto de ley, lo que implica que hay una habilitación para que esta discusión se pueda llevar más allá y se pueda generar una legislación específica. Entonces, ese es un poco no tanto que hay un artículo dentro de la ley, sino que esta ley habilita todo lo demás, ¿verdad? Ujú. Perfecto, Carlos, te agradezco. Me gustaría pasar ahora a la pregunta que nos hace Marcia González. Nos pregunta si este proyecto incluye, ¿verdad?, la crisis o el cambio climático como un problema de salud pública. Ah, sí, por supuesto. Esa discusión, digamos, que ya se vuelve sectorial también, pero que también es transversal, se hace mediante esa articulación interinstitucional y interministerial. No hay una disposición solo de salud, ni, digamos, no hay una sección de salud, de educación, de ambiente, de vivienda, porque se hace gigante, ¿verdad? Pero sí se genera una obligación de articulación entre el Ministerio de Salud, por ejemplo, con todo el resto de ministerios para que tomen acciones, las acciones que sean necesarias para atender en términos de salud esta problemática. Por ejemplo, uno de los fenómenos conocidos, ya estudiados a nivel internacional, es el tema de las plagas. El incremento de las plagas, que en este caso, por ejemplo, dengue y diferentes tipos de malaria, etcétera, que tienen por el mismo proceso de calentamiento una mayor posibilidad de supervivencia, y entonces esto afecta a las poblaciones. En Argentina esto está pasando, está siendo documentado, en México también, etcétera. Entonces, por supuesto que es un problema de salud pública. Bueno, lo mismo que con el tema migratorio, el proyecto de ley lo que hace es el entronque, o sea, da el tronco principal para que de ahí se empiece a regular de forma específica cada sector según sus necesidades y según su conocimiento especializado. Entonces, se comprende, diría, se comprende dentro de la necesidad de coordinación y de la habilitación en materia climática en Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud está dentro de ese comité interministerial, y por lo tanto entonces debe abordar el tema y debe tener financiamiento para abordar el tema. Perfecto, Carlos, gracias. Y bueno, creo que es importante, ¿verdad? Sin duda, este comité técnico y todas estas cuestiones de enfermedades y cuestiones que se vienen con el cambio climático. Eunice Mesén nos hace un comentario y creo que de aquí puede salir una pregunta interesante. Dice que nosotros como empresa industrial estamos buscando la posibilidad de que todo producto que se venda en el país para cuidar el planeta tenga un menor impuesto de ventas. ¿Se considera en algún punto de la ley o, para tener, ¿verdad? Una grabación diferenciada a nivel de impuestos o alguna forma para reconocimiento o esfuerzo o incentivos al sector productivo en esta materia? Em, no puntualmente. Creo que esa pregunta y esa observación y esa idea, creo, es bastante valiosa. Ujú. Creo que esto viene esto puede anotarse dentro de algunas reformas, por ejemplo, en materia financiera, en materia tributaria, ambiental, Ujú. que pueden estar relacionadas con el tema de cambio climático de forma indirecta, ¿verdad? Ujú. A mí se me olvidó hacer al inicio una pequeña diferenciación importante, que muchas veces se tiende a hacer una confusión. Entender el cambio climático como un problema ambiental. Ujú. Eh, esto es un error táctico, un error estratégico, porque como ustedes han visto, o espero que haya podido yo de alguna manera explicar correctamente esto, eh,
Este no es un problema que solo el MINAE tiene que atender, es un problema que tienen que atender todos los sectores y todos los ministerios y todo el país, toda la administración pública y también el sector privado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Ministerio de Economía también tiene que estar dentro de todo esto. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que estar dentro de todo esto. Y así sucesivamente. Entonces, nada más para volver a la idea, creo que es una idea muy valiosa, creo que se puede valorar, pero lo importante es que esta idea se pueda valorar con un contexto suficientemente claro de cuál es la problemática que se va a tratar de atender. Y por ejemplo, Costa Rica no está discutiendo sobre la importancia absoluta y no está tomando acciones climáticas, ¿cómo va a llegar uno a hablar de esto si por ejemplo, desconocen aquí que hay problemas en términos de cambio climático aún, ¿verdad? Entonces dejo ahí como esa reflexión y por supuesto toda la anuencia para recibir y escuchar esas propuestas y ver su viabilidad y otros temas ya propiamente acá desde la Asamblea. Perfecto. Muchas gracias y gracias a Unice por abrir esa parte, ¿verdad? Tal vez que pueda incluirse en algún momento. Ahora María Elena Mata también nos hace otra consulta que dice, ¿cuál es la obligación que va a tener la empresa privada, ¿verdad? Como los parques industriales, en esta ley ya que aplican muchas veces solo a las comunidades, instituciones y personas físicas? Entonces, ahí cómo se pretende trabajar con la empresa privada en este sentido. Sí, hay, creo que importante mencionar que ya hay, digamos, acercamientos con el sector, ¿verdad? Repito una vez más, esta ley no puede verse de forma aislada, tiene que verse de forma intersectorial. En materia de la empresa privada, creo que hay algunos aspectos en la parte de los mecanismos de financiamiento que tanto obtengan financiamiento como que puedan dotar de financiamiento, ¿verdad? Y que puedan tener incentivos también en esa materia. Y también hay un tema que está relacionado con cierta responsabilidad diferenciada. Y esto es un principio que está relacionado, digamos, con las disposiciones mismas del acuerdo. Y lo comentaba ahora en relación, por ejemplo, de los países. Hay una responsabilidad que tienen los países desarrollados que los países en vías de desarrollo no tienen, unas cargas que tienen que asumir que otros, digamos, países no tienen y no pueden asumir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido está pensado, por ejemplo, un régimen digamos, este es un tema que también estaba planteado y que tal vez ahorita podemos entrar con más detalle, pero es el tema del régimen sancionatorio. Y por favor no se me asusten, que lo que pretende ese régimen es poner, digamos, al sector empresarial principalmente a atenderlo, digamos, lo que ya viene haciendo en términos de sostenibilidad, por ejemplo. Em, Esa sostenibilidad, bueno, tiene que ser mucho más exhaustiva, ¿verdad? O sea, tiene que ir más allá, tienen que ser, digamos, conscientes, hacer los inventarios necesarios para que sus actividades privadas no sean transgresoras y no sean causantes de una mayor profundidad en estos efectos, ¿verdad? Y entonces es por ahí que veo que hay una interrelación. Vuelvo una vez más al tema sectorial. Los sectores a los que pertenece digamos, y con los que se relaciona el sector privado, pues tendrán que también tomar las medidas, y esto desde el sector público, tendrán que tomar las medidas para incentivar un acceso a mayores fondos para el desarrollo de las empresas, para el desarrollo del sector específicamente, para la disminución del riesgo también financiero que puede acarrear un fenómeno específico en el cambio de del sistema climático. Entonces, eso, pues, espero como con eso tal vez dar algunas ideas o algunos punteos sobre por dónde es que anda esa relación de la ley marco con el sector privado. Sí, de hecho parece una figura muy interesante en el proyecto, ¿verdad? Que es en el artículo 40 que habla sobre las responsabilidades de los grandes emisores, Ujú. ¿verdad? Entonces ya ahí también como que señala ahí bastante puntual y habla mucho del sector productivo, ¿verdad? Que son generalmente los que mayor emiten
la parte de esto. ¿Vas a mostrar algo, Carlos? Que veo que estás con Sí, la presentación. justo. Ok. Estaba buscando ese artículo para que las personas puedan verlo. Ajá. El 40, sí. Sí, hay este artículo 40. Y de paso, también ojalá, creo que habilita, ¿verdad? Para poder discutir al respecto. Eh, hay, aquí se hace una delimitación de una responsabilidad objetiva, en este sentido entiéndase civil y hasta penal, ¿verdad? Ujú. De aquellos sectores que son grandes emisores. Muchas veces eso pasa acá en la asamblea, pasa en muchas discusiones también sectoriales. Se tiende a pensar que el sector privado es homogéneo, es el sector privado, ¿verdad? Así Ujú. como se piensa en el sector público es el sector público y hay una polaridad, ¿verdad? Es un lado, ¿verdad? Y todo es idéntico. No, no lo es. Las responsabilidades son de algunos emisores muy específicos y en ese sentido debe generarse una responsabilidad. Ahora, esa responsabilidad no se determinaría si esos grandes emisores tomasen acciones suficientemente, digamos, acciones climáticas suficientemente conscientes y articuladas para evitar esa mayor generación de emisión de gases de efecto invernadero. Y en esto lleva al siguiente artículo, que es el de, bueno, esto genera una obligatoriedad en caso de que no tomen acciones suficientes y que sigan una actividad contaminante y una actividad de emisión masiva, ¿verdad? En la cual se tiene que invertir financiamiento climático al fondo de inversión del que ya conversamos, ¿verdad? Eso como un desincentivo más bien. Ahora, eso lleva a este otro punto, que es el otro de los artículos del régimen sancionatorio. Toda persona física o jurídica cuya contaminación sistemática perpetúe o incremente la vulnerabilidad y el riesgo de una población determinada podrá ser llevada ante los tribunales de justicia. Ojo que esto es también una norma que lo que está pretendiendo es desincentivar que se genere un riesgo y que se incremente la vulnerabilidad, ¿verdad? Ujú. Entonces, si los sectores se comportan, digamos, debidamente digamos, procuran tener una responsabilidad social empresarial, tienen inventarios claros, implementan, ¿verdad?, acciones climáticas, estos son artículos que no deberán digamos, aplicarles. Pero si por el otro lado, más bien la conducta, en este caso empresarial, privada, es contraria a estos objetivos de la ley, Ujú. pues entonces deberá generarse una responsabilidad por incrementar esa vulnerabilidad. Ujú. Y pongo un ejemplo, voy a poner un ejemplo, digamos, hipotético. Hay una cadena de restaurantes de comida rápida que tira sus desechos a los cauces del río y todo el mundo lo sabe y ha sido así por los últimos 20 años. Ujú. Bueno, no podemos esperar que una conducta de ese tipo pase desapercibida Ujú. y eso es lo que pretende este régimen específicamente, generar responsabilidad, pero una responsabilidad ya no solo ambiental, es una responsabilidad climática en términos de vulnerabilidad. ¿Qué está pasando cuando el río está siendo, digamos, contaminado y los cauces están siendo, bueno, están promoviendo a largo plazo, a mediano, largo plazo, un mayor riesgo para la población que vive alrededor de ese cauce del río? Ujú. No puede ser. Entonces, ese es un poco ese régimen es muy concreto, Ujú. pero bueno, es además novedoso en términos de legislaciones de cambio climático Ujú. a nivel internacional y lo que se pretende acá es justamente también poner esa discusión sobre la mesa, porque
es mentira que la responsabilidad la tenemos todos, es mentira que la responsabilidad la Sí. tenemos de forma indiferenciada. No, hay quienes sí tienen más responsabilidad que otras y eso es lo que ponemos ahí sobre la mesa. Súper. Sí, hay niveles de responsabilidad y hay hay que presionar a que se asuman, ¿verdad? Creo que es importante. No queremos abusar mucho de tu tiempo, Carlos. Ya van a ser las 8. Entonces voy a hacerte un par de preguntas más en el chat. No creo que pueda hacerlas todas. Eh, una que sí, que fue que hay dos personas que preguntan algo similar, que es que si, tal vez no me las contestas todavía, sino te las voy a hacer puntualmente para que no nos dé chance. Dos personas, don Olger y doña Cinia, nos preguntan si el Fondo Verde o el Fondo de Protección Climática, perdón, que nos decías, no duplica lo que ya hace la Comisión de Emergencias. Entonces, anotarla por ahí. Otra pregunta importante que habla es cuánto apoyo tiene este proyecto de ley en la Asamblea. Y por último, ¿hasta cuándo dan plazo ustedes o por qué medio dan plazo para que les lleguen las observaciones o las retroalimentaciones que las personas puedan dar al proyecto de ley? Tal vez con estas tres preguntas vamos a cerrar esta parte del chat y finalmente le voy a dar el paso a Joana también que te tiene una preguntita por ahí. Entonces, adelante, Carlos. Ok, la primera sobre el Fondo de Protección Climática, no replica, más bien especifica mucho más digamos, otra diferencia importantísima, el tema de cambio climático, crisis climática y el tema de gestión de riesgos. Esto ha sido también parte del proceso de creación y de redacción de la ley. Esto fue uno de los temas que por supuesto se tuvieron que abordar y justamente se tuvieron que diferenciar. Todo lo que está relacionado con gestión de riesgos, hay una institucionalidad y ya hay una gobernanza dedicada a esto. Entonces sería, digamos, en términos populares, llover sobre mojado. Lo que no hay, más bien, es todo aquello que se refiera a cambio climático. ¿Cuándo es un riesgo producido por cambio climático y cuándo no? ¿Verdad? Entonces, ese fondo de la Comisión Nacional de Emergencia es un fondo que ya está muy establecido, que está, digamos, siendo aplicado, efectivo, etcétera. Este fondo de protección climática no existe y la intención es que exista con una delimitación exclusivamente dentro de aspectos climáticos. ¿Qué es esto? Mitigación, adaptación, daños y pérdidas. Vean que otra vez, daños y pérdidas, gestión de riesgos. Están muy relacionados, son casi lo mismo, pero no son lo mismo. Y no se abordan de la misma forma. Entonces, no, para responder concretamente, no se replica. Creo que lo más que puede pasar es que entonces se fortalezca el acceso a financiamiento para tomar acción en las diferentes situaciones que van a venir a acontecer. La segunda pregunta que nos hacen es sobre el apoyo que tiene. en la Asamblea Legislativa. Este proyecto de ley surge con el apoyo, bueno, esto fue un proceso importante con un poquito de contexto, es un proceso que ha llevado 2 años de trabajo y en ese sentido la gestión política dentro de la Asamblea ha sido justamente de eso, de 2 años. El proyecto cuenta con el apoyo de Liberación Nacional, cuenta con el apoyo del Progreso Social Democrático, que es particularmente representado en Manuel Morales, quien es una diputación, es un diputado que ha estado comprometido con la materia climática, y también cuenta con el apoyo de doña Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista. También hubo manifestaciones de interés, de anuencia, a discutir las problemáticas por parte de diputaciones de todas las fracciones, básicamente. Y en ese sentido, el apoyo pues ya se irá viendo ya propiamente dentro de la discusión que se va a ir llevando a cabo, que pensaría que se requieren algunas gestiones adicionales, pero ya quizás a partir de inicios del otro año ya estaría calentando, ¿verdad? Para medir justamente ese apoyo. Ahora, este apoyo no solo dentro de la Asamblea Legislativa hay que leerlo. Este es un apoyo que también se requiere
igualmente de todos los poderes de la República. Y en ese sentido, afortunadamente hemos tenido la posibilidad de tener conversaciones con el MINAE, de tener conversaciones con la Dirección de Cambio Climático, de tener conversaciones con diferentes organizaciones civiles, etcétera, ¿verdad? Y el apoyo, digamos, creo que más bien radica, la pregunta es, ¿hay una necesidad de una ley marco? Y la respuesta es sí, sí hay una necesidad. Entonces, esa necesidad creo que lo que va a generar es que ese apoyo venga dándose y bueno, en eso hay una relevancia absoluta y con esto veo que habemos 27 personas conectadas en este momento. La gestión política, la gestión particular de estas 27 personas que estamos aquí reunidas interesadas en el tema es absolutamente fundamental desde sus sectores, desde donde sea que estén digamos, haciendo trabajo, colaborando, etcétera, es esencial porque no, digamos, el trabajo es mucho más profundo, justamente. Va a requerir de todas estas conversaciones técnicas de personas especialistas que conocen los sectores, que conocen las comunidades, que conocen, ¿verdad?, las diferentes implicaciones que puede tener esto. Entonces, el apoyo hay un apoyo, claro que sí, hay un interés, claro que sí, hay una voluntad política, claro que sí, porque ya hay un proyecto de ley sobre la mesa. Entonces eso para responder a estas preguntas. Y por último, la parte de las observaciones. No sé si puedes dar como algún contacto Claro de que correo sí, de hecho, electrónico o alguna fecha que ustedes tienen como límite para recibir aportes, para que permitime, tal vez ahí, y las preguntas que lamentablemente no pudimos contestar, ¿verdad? Tal vez te las puedan hacer vía correo electrónico para que tengan una comunicación directa con vos. acá está el correo institucional, pueden apuntarlo y hacerme llegar sus observaciones puntuales. Voy a comentarles un tema que me parece importante en términos procedimentales. En este momento y de contexto también, en este momento el proyecto de ley ya se encuentra asignado a la Comisión de Ambiente. Esa comisión va a ser la comisión encargada de dictaminar el proyecto de ley. Okay. Ya se enviaron las consultas, digamos, oficiales, institucionales, ¿verdad? Y eso es una lista bien larga. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esas observaciones van a ser bienvenidas en todo el proceso, en todo el proceso, en todo el camino del proyecto, todo lo que dure en la discusión, sea en la comisión o en el plenario, esas observaciones van a ser necesarias, van a ser, digamos, van a tener que ser acogidas en el sentido de valoradas, ¿verdad? O sea, van a tener que valorarse para ver cuáles de esos temas pueden ser factibles, cuáles mantienen el espíritu de la ley, cuáles no. Pero lo que quiero decir es que esta es una discusión que desde finales de septiembre de este año está abierta y hace un año eso no estaba pasando. Entonces, a partir de ese momento, esta discusión está abierta. Envíen sus observaciones. Ahí tienen mi correo, pero si no, también pueden buscar los correos de las diputaciones firmantes y decirles, vea, diputado, qué importante es este proyecto, muchas gracias, tal. Les sugiero que, no sé, regule el tema de esta forma o haga, ¿verdad? Tal vez a nosotros ya más técnicamente nos sirve mucho que se hagan modificaciones sobre el texto, digamos, como hay un artículo, entonces este artículo debería ser de decir tal y tal, porque si, por ejemplo, nos envían una disertación, una tesis, ¿verdad? Bueno, ese trabajo ya llevamos 2 años haciéndolo, entonces comprenderán que no podemos estar leyendo tesis doctorales o me entienden, como, entonces eso, como pedir en esas observaciones practicidad o pragmatismo para que podamos integrar esas sugerencias y que sea viable hacerlo, ¿verdad? Que no nos lleve otros 2 años poder sacar la información y poder meterla. Entonces, creo que eso respondería a esas preguntas
que nos plantean. Sebastián, Perfecto. muchas Muchas gracias. gracias. Sí, Quisiera no sé, como Johanna, agradecerles. no sé, Johanna, si quisiera hacer la pregunta que tenías o le damos paso al cierre de la actividad. Bueno, muchas gracias de verdad, Carlos, por la presentación del día de hoy. Creo que la forma en que usted expone permite explicar y entender Vale. con mayor facilidad en qué consiste este proyecto de ley, ¿verdad? Y más que todo, mi pregunta era precisamente como en este cierre, ¿qué sigue ahora en este proceso? Iguales, ¿cuáles son esos retos a futuros, ¿verdad? Que tal vez no todos tenemos tal vez claro cuál es el paso a paso y qué sigue ahora entonces como retos a futuros en el proceso de ley, ya para ir finalizando el día de hoy y no tomar más tiempo a las personas participantes. Y agradecemos a todos por su presencia y por mantenerse hasta el final también. Sí, gracias. Bueno, ahora, como les comentaba, ya venía como dando un poco esa introducción. Ahora está en la comisión. En esa comisión se va a dictaminar el proyecto, o sea, ahí mismo puede avanzar o puede quedar pegado, ¿verdad? La idea es que avance, claramente. Entonces, ese es un reto. Que avance va a implicar de contar con el suficiente apoyo de la gente, de las personas, de los sectores, que entiendan que este es un proyecto nacional, país, que es un proyecto que tiene toda la apertura para ser mejorado, ¿verdad? Entonces, ese va a ser un reto porque, por supuesto, ahí es donde vamos a ver los sectores pugnando, ¿no? Como, ok, no, pero a mí no me quite esto, pero yo le doy esto, pero bueno, es ese balance, digamos, que la norma salga balanceada, ese es un reto a nivel técnico, quizás el mayor, ¿verdad? Pudimos pasar 2 años trabajando en el texto, eso fue ya un reto específico, pero ya esa fue la parte sencilla. Ahora viene la discusión que ya no solo va a ser digamos, técnica, sino que va a ser política. Algunas personas, esto ya es como un hecho, diría, digamos, algunas personas se van a oponer absolutamente al proyecto, no va a pasar eso, ¿no? ¿Verdad? Pero creo que, bueno, un webinar como este muestra claramente, y es algo que he visto ya del propio proceso, hay un interés mucho más fuerte, mucho más latente de las personas en contar con una regulación en esta materia. Es que no tenerlo ya en esta altura es absurdo, ¿verdad? Y por ahí es que van realmente esos retos, o sea, es cómo poner de acuerdo a la gente y para eso se requiere mucho diálogo, mucho acuerdo y más diálogo y más acuerdo hasta que ojalá ya podamos tener esta ley como ley de la República, como les decía al inicio. Perfecto, Carlos. Bueno, entonces agradecerte, realmente agradecer al licenciado Carlos Wong por compartir esta experiencia y este proceso, ¿verdad? Y principalmente el fondo del proyecto. Sé que es un proyecto denso, ¿verdad? Muy amplio. Lo hablábamos antes de iniciar la transmisión, ¿verdad? Que da para hacer varios webinars. Así que tal vez en algún momento podemos abordar cuestiones más puntuales en otro espacio. Así que tal vez nuestro compromiso va a ser en algún momento, ¿verdad? Traer esta posibilidad de allá, de enfocarnos en algunos puntos más adelante. Igualmente quiero agradecer a todas las personas que participaron durante este diálogo. Las preguntas que hicieron permitió hacer un diálogo bastante dinámico y fluido y las preguntas creo que permitieron profundizar más en algunos puntos, ¿verdad? Que no habíamos abordado. Recordarles nuestra oferta formativa, ¿verdad? Pueden buscarnos en la página de Lina o diferentes lugares ahí para poder ayudarles con la formación en el ámbito ambiental. Y bueno, no me queda más que extender nuevamente mi agradecimiento a Carlos Bombonilla, a ustedes por escucharnos el día de hoy y que desearles lo mejor de las noches para así cerrar nuestro webinar del día de hoy. Buenas noches y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Carlos.